el camino a la perfección. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, leemos lo siguiente: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen esto? Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Le pregunto algo: ¿quién es el que ha comenzado la buena obra en nosotros? ¿Quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha comenzado la obra, obviamente Dios a través de su Espíritu Santo, y dice que la perfeccionará en nosotros hasta el día de Jesucristo. En otras palabras, hasta que lleguemos nosotros a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Amén. Cuando yo leo este versículo, me estoy dando cuenta entonces que la perfección es obra de Dios, ¿verdad? Porque dice que aquel que comenzó la buena obra, o sea, Dios comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Entonces aprenda esto, por favor: la perfección es obra de Dios. ¿Sabía usted que el mundo busca líderes, hombres, atletas, personajes políticos? El mundo los busca de excelencia, pero Dios los exige. ¿Sí sabía esto? O sea que la perfección y la excelencia dentro de los caminos de Dios es algo indispensable. La palabra dice que sin santidad nadie podrá ver su rostro, y yo lo creo. Entonces necesitamos estar persuadidos de esto, que Dios es el que comenzó la obra de perfección en nuestra vida y Él es el que la va a terminar. Por eso cuando apareció a Abraham en el capítulo 17 de Génesis, Él se le presentó y le dijo: yo soy el Dios que, sin miedo, yo soy el Dios que, todopoderoso, ¿verdad? Anda delante de mí y sé perfecto. Entonces decíamos nosotros que si nosotros dudamos de que se puede ser perfectos, estamos dudando del poder de Dios. Porque antes de hacerle Dios este llamado de perfección a Abraham, Él le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. En otras palabras, la perfección que tú no puedes lograr es obra mía. Yo la voy a comenzar en tu vida. Y no solamente la voy a comenzar en tu vida, sino que la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hasta que llegues a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo, nuestro máximo ejemplo. Porque mi máximo ejemplo no es Abraham, mi máximo ejemplo no es David, no es Moisés, no es el gran profeta Elías. Nuestro máximo ejemplo, y a quien nosotros estamos siguiendo, es el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, amados hermanos, hemos aprendido que Abraham necesitaba ser perfeccionado. Por eso Dios le dio un llamado a la perfección, ¿cierto? Porque aprendimos que Abraham era un hombre muy imperfecto. Era un hombre que tenía grandes aciertos, pero también cometía grandes errores, que yo le dije más bien algunos fueron horrores, ¿cierto? Y usted sabe esos horrores que Abraham cometió y después se convirtió en el padre de la fe. ¿Pero por qué? Porque fue perfeccionado. Amén. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de ese llamado de Abraham? Aprendemos nosotros que necesitamos ser perfeccionados para que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. Todas las bendiciones que Dios había planeado para Abraham, todas las bendiciones y las promesas que Dios le había hecho a Abraham,
no se iban a cumplir sin antes Abraham ser perfeccionado. ¿Me estoy explicando? Porque note esto, por favor. El llamado que Dios le está dando a Abraham de ser perfecto, se lo está dando y todavía no nace el hijo de la promesa. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? ¿Cómo iba a ser Abraham padre de multitudes si todavía no tenía el hijo de la promesa? ¿Cómo iba Abraham a ser bendición y bendecir a otros pueblos si todavía no había nacido el hijo de la promesa? No había nacido el hijo de la promesa. ¿Y por qué no había nacido? Porque Abraham todavía era muy imperfecto. ¿Está conmigo? Entonces escuche bien. Si usted no quiere retrasar los planes y promesas que Dios tiene para su vida, permita que la obra de perfección que Él comenzó en usted la continúe. Déjese moldear por el Señor. Déjese que Él ponga su mano en usted, porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y yo quiero que el Señor me perfeccione. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor lo siga perfeccionando? Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, necesitamos nosotros ser perfeccionados. Por eso Dios le llama a Abraham a la perfección. Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Verdad? Eso fue lo que nosotros hemos aprendido. Entonces Dios habla con Abraham y hace un pacto con él y le da una señal de ese pacto. Y esa señal fue precisamente la circuncisión. La circuncisión era entonces la señal del pacto. Y cuando Dios le llama a Abraham a circuncidarse, nosotros hemos visto en la palabra que Abraham no tardó en obedecer. ¿Cierto? Inmediatamente se circuncidó él, su hijo Ismael y todos los varones que tenían en su casa. Y la Biblia me dice que Abraham era de 99 años cuando fue circuncidado y su hijo Ismael era de 13 años cuando fue circuncidado. ¿Se acuerda de eso? Entonces leamos por favor en la palabra para conectarnos con ese pacto de la circuncisión que era parte de ese perfeccionamiento que Dios estaba pidiendo de Abraham. Génesis 17, versículo 26. Leamos por favor y dice, en el mismo día fueron circuncidados a Abraham e Ismael su hijo y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados, ¿cómo dice? Con él, en el mismo día, amén. Fueron circuncidados. Entonces, ¿qué nos enseñó la circuncisión? ¿O qué nos enseña la circuncisión? Bueno, nos enseñó que el camino a la perfección puede ser doloroso, incómodo, vergonzoso, pero es necesario. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? Por eso Dios le llamó a Abraham a circuncidarse, porque la circuncisión nos enseña que el camino a la perfección puede ser doloroso, puede ser incómodo, puede ser vergonzoso, pero es necesario ese camino de la perfección. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta noche. El camino de la perfección que Dios quiere que tú y yo tomemos y que permitamos que Dios haga esa obra en nosotros hasta el final. Cuando conociste a Jesucristo, empezamos a caminar en ese camino de la perfección. Y Dios quiere que caminemos ese camino de la perfección
hasta llegar al final de ese camino, y el final de ese camino se le llama allí el día de Jesucristo. En otras palabras, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Él. Amén. Entonces, amados hermanos, cuando Dios le llama a Abraham a circuncidarse, nos enseña a nosotros que muchas veces caminar en ese camino de la perfección, muchas veces permitir que Él perfeccione la obra que comenzó en nuestra vida. Ojo, por favor, eso nos va a doler. ¿Está conmigo? ¿Sí? Permitir que Dios perfeccione la obra que comenzó en mi vida, muchas veces, escuche bien, me va a incomodar. ¿Por qué me va a incomodar? Porque muchas veces sus pensamientos, o mejor dicho siempre, sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Me va a incomodar porque muchas veces la obra que Él comenzó en mi vida, que Él está perfeccionando, va a atentar contra mi orgullo, va a atentar contra mis pensamientos, va a atentar contra mis sentimientos, va a atentar inclusive contra mis sueños, contra mis deseos, y por eso me va a incomodar. Pero si Él me está incomodando es porque me quiere perfeccionar. ¿Cuántos reciben esta palabra? Amén. Él me quiere perfeccionar. Y muchas veces cuando Él nos está perfeccionando, inclusive puede que en algunas ocasiones hasta nos dé vergüenza poder permitir que Dios nos perfeccione. A ver si me estoy explicando. ¿Sí? Acuérdese usted, ¿verdad? Lo que Dios le pidió a Abraham. Quiero que te circuncides tú y se circuncide tu hijo y todos los hombres nacidos en casa. Y nosotros hemos dado cuenta que la circuncisión era una cirugía, si así me permite, muy íntima. Es una cirugía muy íntima, ¿cierto? Que puede causar vergüenza inclusive. Amén. Por eso le estoy diciendo que la obra de perfeccionamiento en nuestras vidas puede en algún momento hasta causarnos vergüenza, pero no importa. Si Dios nos está perfeccionando, es para nuestro bien. A veces va a ser vergonzoso reconocer que estamos equivocados. A veces va a ser vergonzoso reconocer que pecamos. A veces va a ser vergonzoso reconocer que no hemos hecho bien las cosas. Pero cuando nosotros reconocemos nuestros pecados, dice la palabra que prosperamos. Pero si los encubrimos, dice que no prosperamos. Amén. Por eso, amados hermanos, es importante que nosotros podamos entender que el camino a la perfección puede ser doloroso, puede ser incómodo, puede ser vergonzoso, pero es necesario. Pablo, que era un hombre que había enfrentado este camino de la perfección, que había enfrentado muchos problemas, muchas tormentas, muchos desafíos, muchos retos en su vida cristiana. Pablo, en capítulo 14 del libro de Hechos, nos dice algo que él hizo cuando él estaba predicando. Y mire, Hechos 14, versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Escuche, diciéndoles, es necesario, diga conmigo, es necesario. Otra vez, es necesario. ¿Qué es necesario? Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Te das cuenta que el camino de la perfección entonces puede ser un camino lleno de muchas tribulaciones? ¿Sí me estoy explicando? Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Y este versículo me encanta mucho, amados hermanos, porque Pablo andaba predicando, escúcheme bien, andaba evangelizando. Fue cuando él tuvo que decir estas palabras. Él vino a confirmar el ánimo de los discípulos y los exhortó a que permaneciesen en la fe. Pero ¿sabe lo que había pasado anteriormente a este versículo?
La Biblia dice que a Pablo lo habían apedreado en Listra. Oiga, y lo habían dejado como muerto. O sea que no le habían aventado una piedrita o dos. En realidad lo querían matar. Lo apedrearon hasta el punto que lo dejaron tirado como muerto. Usted puede leer en casa la historia que le estoy diciendo en el capítulo 14 de Hechos. Lo dejaron como muerto ahí a Pablo, ¿verdad? Pero dice la escritura que Pablo, rodeado por los discípulos, se levantó milagrosamente y continuó su camino. Y entonces vino este versículo que acabamos de leer. Pablo, confirmando los ánimos de los discípulos, les exhortaba a que permaneciesen en la fe y les decía: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Ahora, por favor, escúcheme bien. Quiero aclarar algo aquí esta tarde, porque hay una gran diferencia, y por favor mucha atención a lo que voy a decir, porque quiero que usted lo aprenda esto. Hay una gran diferencia entre sufrir por ser obediente y sufrir por ser desobediente. ¿Está conmigo? ¿Qué dije? Lo voy a repetir otra vez. Hay una gran diferencia entre sufrir por ser obediente y sufrir por ser desobediente. De hecho, Jesús decía: bienaventurados son ustedes cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Verdad? Sufrir por ser obediente es una cosa, pero sufrir por ser desobediente es otra. Escúcheme bien. Pablo estaba sufriendo por ser obediente. Andaba predicando, y por andar predicando casi lo matan. ¿Sí? Cuando sufrimos por causa del evangelio, somos bienaventurados, gracias al Señor. Pero el problema es cuando sufrimos por ser desobedientes. La pregunta entonces es: ¿cuál es la diferencia entre sufrir por ser obediente y sufrir por ser desobediente, si de igual manera los dos están sufriendo o sufren? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia lo vemos precisamente en el ejemplo de Pablo. Cuando estás sufriendo por ser obediente, sufres, puedes caer, pero te levantas inmediatamente con el poder de Dios. Pero cuando estás sufriendo por ser desobediente, vas a estar ahí hundido en tu desobediencia, hundido en tu dolor, hundido en tu vergüenza, hundido en tu confusión, todo el tiempo que tú quieras seguir en desobediencia. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? ¿Cuántos reciben esta palabra? Ahora la pregunta es: ¿cómo estás tú? ¿Sufriendo por ser obediente o sufriendo por ser desobediente? Good question, dice acá la gringa. Good question, ¿verdad? Amados hermanos, el camino a la perfección es un proceso lleno de muchos procedimientos. Ojo por favor a esta declaración, ¿sí? Se lo voy a repetir una vez más. El camino a la perfección es un proceso lleno de muchos procedimientos. ¿Cómo está la cosa? Esto me suena como algo contradictorio. ¿Cómo que un proceso lleno de muchos procedimientos? Aquí surge una pregunta y quiero que usted aprenda esto juntamente conmigo. A veces no sabemos nosotros diferenciar entre un proceso y un procedimiento. Suenan igual. La mayoría de las veces los confundimos, pero en realidad no son exactamente lo mismo. Hay una diferencia entre proceso y procedimiento. Y usted dirá: pastor, dígame por favor, ¿cuál es la diferencia entre proceso y de procedimiento? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo he escuchado a muchos cristianos, a muchas personas decir: bueno, es que estoy en un proceso de Dios.
Es que esto fue parte de un proceso. Es porque esto me está pasando porque es un proceso de Dios. ¿Seguro que es un proceso o seguro que es un procedimiento? ¿Ya tengo su atención a esto? ¿Cuál es la diferencia? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de un proceso, se dice que un proceso es una secuencia, ojo, una secuencia de etapas o pasos o acciones realizadas para conseguir un fin determinado. Va a tener que poner mucha atención, por favor. ¿Sí? Por eso le digo que vaya y escuche las prédicas otra vez, porque usted no tiene tiempo de escribir todo esto y yo no puedo poner todo esto en pantalla porque los hermanos de Sauta se quedarían viendo puras letras allá y queremos que se enfoquen con nosotros. Así que necesito que usted ponga atención al máximo. ¿Sale? Proceso entonces es una secuencia de etapas, de pasos o acciones realizadas para conseguir un fin determinado. Pero procedimiento, escúcheme bien, es la forma específica de llevar a cabo una actividad. Va a decir, pastor, quedé igual, ¿verdad? Me gustan los diccionarios porque a veces los diccionarios, en vez de ayudarnos y sacarnos de la duda, nos meten más duda. Cuando yo estaba escribiendo el libro que escribí por la gracia de Dios, yo quise hablar acerca de la palabra reflexionar y entonces busqué la palabra reflexión en el diccionario y decía reflexión, acción o efecto de reflexionar. Me estoy explicando. Y luego tengo que ir a reflexionar para volver a... Bueno, parece ser que aquí estamos viendo lo mismo, ¿sí? A ver, vamos a tratar de entender esto que le estoy diciendo, porque yo le estoy enseñando que el camino a la perfección es un proceso lleno de muchos procedimientos. Es más, diga conmigo, el camino de la perfección es un proceso lleno de muchos procedimientos. Mire, para que entienda esto, cuando mi hija tuvo el problema en su salud, ¿verdad? Que ella se enfermó y le dio leucemia cuando estaba pequeña, ya muchos sabemos esto. Mi hija tuvo que pasar, ojo, por un proceso para lograr su sanidad. ¿Cuál era el fin? Cuando hablamos del fin determinado, hablamos del proceso. ¿Ok? El fin era entonces que ella estuviera libre y sana del cáncer. ¿Estoy explicando? Ese es el fin. Pero para llegar a ese fin, ella tuvo que pasar por una serie de procedimientos. A eso se le llama quimioterapia. ¿Me estoy explicando ahora? ¿Estamos entendiendo la diferencia entre un proceso y un procedimiento? Un ejemplo más claro y bíblico para que lo entienda, por favor. Cuando Dios le dijo a Abraham, quiero que te circuncides tú y circuncides a todos los que están en tu casa, Dios le estaba hablando del proceso y le estaba hablando del procedimiento. En otras palabras, el proceso es que yo quiero que seas perfecto y que sean un pueblo santo, separado para mí. Ese es el proceso, el fin que yo quiero lograr. Pero el procedimiento para llegar a ser ese pueblo es que todos se tienen que circuncidar. ¿Ya me estoy explicando? Veo algunas caras así como diciendo, ¿está hablando en chino todavía, pastor? Bueno, discúlpeme, le tocó un poquito de profundidad esta noche. Pero ya no hay cómo explicarle esto. ¿Sí? Mire, Dios repitió varias veces el procedimiento de la circuncisión a Abraham, ojo, para que Abraham pudiera lograr el proceso. ¿La están agarrando? No me diga amén si no la está agarrando.
¿La está agarrando? ¿Sí? Lo repito. Dios repitió varias veces el procedimiento de la circuncisión a Abraham para que Abraham pudiera entender y lograr el proceso. Por eso varias veces le repitió: y vas a circuncidar a este, y vas a circuncidar al otro, y vas a circuncidar al otro. ¿Qué nos dimos cuenta? Que Dios repite sus palabras a nosotros, no solo para que entendamos, sino para que obedezcamos, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? Entonces, escuche bien por favor esta palabra. Si ya entendiste, entonces obedece. Porque si no obedeces, vas a repetir el procedimiento, chiquitito. Vas a repetir el procedimiento, chiquitita. Porque la obra que Él comenzó en ti de perfeccionamiento, Él la quiere continuar. Él la quiere continuar porque Él está comprometido que si ya comenzó la buena obra en tu vida, Él está comprometido a perfeccionarte hasta que llegues a la vida eterna. Pero escúchame bien, por favor. Si tú no entiendes que el camino de la perfección está lleno, ¿verdad?, de procedimientos, de muchos procedimientos, entonces tú vas a fracasar o vas a desilusionarte cuando te encuentres con otro procedimiento. A ver si me estoy explicando, por favor. Es importantísimo, amado hermano, entonces, que podamos nosotros entender la palabra de Dios y obedecer inmediatamente, porque si no lo hacemos, se va a repetir el procedimiento. Le digo algo. ¿Cuántos en la escuela repitieron un examen? ¿Qué pasó? A ver, todos tenemos examen de matemáticas, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaban las matemáticas? Miren, ay, aquí hay algunos genios. Gloria a Dios. ¿A cuánto les gustaban las ciencias naturales? Amén. Ay, aquí hay unos buenos amantes de la naturaleza. ¿A cuánto les gustaban las ciencias sociales? Miren, aquí hay algunos buenos historiadores. Pero mire, a los que no nos gustaba nada de eso, más que el recreo. Allá hay uno que le gustaba el recreo, la torta del Chavo de jamón. Pero ¿qué pasa? Llegaba el día de la prueba y venía Jorge a hacer su prueba. No le gustaban las matemáticas y su examen parecía el cementerio. Pura cruz, pura cruz, pura cruz. Una palomita por la gracia de Dios. La maestra veía el examen de Jorgito y decía: ay, Jorgito, vas a tener que repetir el examen porque no vas a poder pasar de año, ¿cierto? No vas a poder seguir adelante porque no supiste responder bien. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, amados hermanos, más nos vale aprender, más nos vale responder rápido, más nos vale obedecer como lo hizo Abraham, porque si no obedecemos, vamos a tener que repetir el procedimiento. Y escúchame bien, te tengo malas noticias. Y repetir el procedimiento significa más dolor, significa más incomodidad, más vergüenza, significa más cuidado y significa pasar más tiempo de sanidad. Lo que tuvo que tomar un tiempo de milagro, como cuando se levantó Pablo, inmediatamente te puede tomar a ti meses, años en sanar si tú no aprendes. ¿Me estoy explicando? Si yo no aprendo, porque estoy en el camino de la perfección. Mire, por eso Dios le repitió una y otra y otra y otra y otra vez a Abraham la circuncisión, porque Dios no quería que Abraham, ojo, hiciera mal ese procedimiento, porque la circuncisión
era un procedimiento que era parte del proceso. ¿Me estoy explicando? Ya hasta me está saliendo humo por acá, ya no sé cómo explicarlo. ¿Sí? Entonces Dios no quería que Abraham hiciera mal ese procedimiento, porque escúchame bien, vamos a imaginarnos un tantito, por favor, y no sean tan morbosos. ¿Qué hubiese pasado si Abraham, después de que Dios le repite una y otra vez, no sabe hacer la circuncisión? ¿Ah? Ay, Señor, le corté aquí, pues no era allí. Oremos. ¿Sí o no? Ríase conmigo, está bien, no hay ningún problema. Sí, sí, porque estamos hablando de una realidad. Porque Abraham pudo haber malentendido lo que Dios le estaba pidiendo, ¿cierto? Y si Abraham hubiera malentendido lo que Dios le estaba pidiendo, Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué, Abraham? I'm sorry, te dije dónde que tenías que cortar y cómo. Así que más dolor. Señor, pero me dolió. I'm sorry. Señor, pero otra vez mis partes nobles, vergüenza. Lo siento. Sí, pero es que después mucho dolor, mucha incomodidad. Ay, Señor, y mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos muchos antibióticos y la ciencia está avanzada, pero en aquel entonces, amado hermano, no había bisturí como el día de hoy, ni anestesia. Como hoy los cristianos quieren que les den las cosas con anestesia. Ay, el pastor habla muy duro. Pastor, aviéntanos las más blanditas, pónganos anestesia. ¿Cuál anestesia, amados hermanos? ¿Cuántos necesitan anestesia para que la palabra la podamos tener? Levante la mano. ¿Nadie? ¿Seguros? ¿Les gusta directo y al corazón? ¿Sí? Entonces Abraham, si hacía mal la circuncisión, la iba a tener que repetir, y por eso Abraham dice, no, lo que me estás pidiendo es serio, no lo quiero repetir, ni me quiero equivocar. Por eso Abraham lo hizo tal y como Dios se lo dijo. Ahora escúcheme bien, la palabra circuncisión tiene que ver con cortar en círculo. Eso es lo que significa la palabra circuncisión. Cortar en círculo. O sea que Abraham no pudo haber hecho un corte vertical, ¿verdad? Ni cualquier corte horizontal. Tenía que hacer un corte en círculo, y Dios le dijo en dónde, y Dios le dijo a quién se lo tenía que hacer. ¿Estamos aprendiendo? ¿Sí? Así que, amados hermanos, cuidado con esto. Porque Deuteronomio capítulo 30, en versículo 6, hay una palabra que me gusta, que le quiero compartir. Y dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que, ¿qué? A fin de que vivas. Gloria a Dios. Sí, aplaude a Dios si vas a aplaudirle esta noche. Hoy en día el camino de perfección que Dios quiere hacer en nosotros es una circuncisión en el corazón. Amén. De tal manera, amados hermanos, que dice aquí la escritura que circuncidará Dios nuestro corazón y el corazón de nuestra descendencia. ¿Para qué? ¿Cuál es el proceso o cuál es el fin de ese procedimiento de circuncidar nuestro corazón? Dice, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y ahí está bien claro, el fin, para que vivas. Ahí está claro el procedimiento y el fin del proceso. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, amados hermanos, ¿qué entendemos con esto? Escúchame bien. En el camino de la perfección, Dios va a meter su espada una y otra y otra y otra vez en nuestro corazón,
a fin de que tú y yo seamos perfeccionados y vivamos. Pero cada vez que Él meta la espada en nuestro corazón, y cada vez que corte, y cada vez que la meta por nuestra boca para limpiar nuestras palabras, y cada vez que la meta por nuestros oídos para enseñarnos a escuchar y a obedecer su palabra, y cada vez que la meta a nuestra mente para tener una mente como la de Cristo y tener pensamientos como los de Cristo, y cada vez que la meta en nuestros pies para andar en sus caminos, en su palabra, todo ese momento, toda esa vez que meta su espada, siempre va a haber dolor. ¿Me estoy explicando? Por eso te dije que el camino a la perfección es un proceso lleno de muchos procedimientos. Va a haber dolor, pero la excelencia duele. Y sabe que ahora viendo los Juegos Olímpicos, escuché esta frase y me gustó mucho y dije, esa me va a ayudar para mis estudios de los jueves. Miré un comercial de Tylenol y pasaban a los atletas de los Juegos Olímpicos y de repente ponían esta frase y dice esta frase: la excelencia duele, pero con ayuda puedes alcanzarla. Obviamente ellos se estaban refiriendo a Tylenol, ¿sí? Pero nosotros nos estamos refiriendo a la ayuda de nuestro Dios. Por cierto, hablando de los Juegos Olímpicos, hemos dicho nosotros que los atletas que van a los Juegos Olímpicos se van perfeccionando cada vez más porque ellos quieren no solamente competir, ellos quieren ganar ¿qué? ¿Ganar qué? El oro. Pero ¿sabía usted que según los expertos y los comentaristas se dice que en México están bien preocupados últimamente porque en los últimos años nuestro México no gana oro? Mejor Guatemala está comenzando a ganar oro. ¿Cuántos vieron que Guatemala tomó una medalla de una tiradora que yo creo que le ha de tirar a su novio, no sé, pero buenísima para tirar la muchacha? Ganó una medalla de oro. Pero los mexicanos ya no estamos ganando oro y los comentaristas, los expertos en deportes se están preguntando por qué México ya no gana oro, por qué ni la selección va para arriba, va para abajo. ¿Verdad? ¿Y sabe a qué conclusión llegaron? Que tenemos muchos años siendo programados para no ganar oro, porque todas las posadas siempre estamos cantando: no quiero oro ni quiero plata, lo que yo quiero es romper la piñata. Ay, yo no lo había pensado y dije, Señor, sí es cierto. ¿Cuántos no cantamos esto? No sé si allá en Colombia se canta eso. ¿No? Allá en Dominicana se canta, no. En Guatemala se canta. ¿Ya ven? Ahí está la respuesta. Los mexicanos somos los únicos que andamos cantando: no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata, y por eso vamos a las Olimpiadas y no ganamos nada. Oremos, Hugo, por favor. ¿Verdad? Oremos. Ahora escúcheme bien. La excelencia duele, pero con ayuda tú puedes alcanzarla. Le quise decir esta pequeña broma de los Juegos Olímpicos porque a mí me encantan los deportes y más cuando son así de competencia internacional, y ver todo el esfuerzo que hacen estos atletas y todo ese perfeccionamiento, porque en realidad el Señor nos compara a nosotros, nuestra carrera, como la de un atleta, ¿cierto? Por eso, amados hermanos, cuando tuve tiempo pude ver en las noches los resúmenes de las Olimpiadas y aprendía mucho. Y una de las cosas que aprendí fue acerca de una gimnasta estadounidense que se ha vuelto muy famosa, y quizá usted vio esto.
Se llama Simone Biles. No sé si estoy pronunciando bien su nombre o su apellido. Pero esta gimnasta del equipo de gimnasia de Estados Unidos, oiga por favor la vida de ella, porque le estoy hablando del contexto de que la excelencia duele, pero con ayuda tú puedes alcanzarla, puedes lograrla. Esta jovencita, ¿sabía usted que nació de una madre drogadicta? Fíjese. Es más, ni conoció a su padre, ni conocía a su padre cuando ella nació. Se dice, según su biografía, que ella estuvo en varias casas para huérfanos viviendo hasta que fue adoptada por sus abuelos. Sus abuelos fueron los que dijeron, no puede ser que mi nieta ande de casa en casa, de orfanato en orfanato. La tomaron, se la llevaron a vivir a su casa sus abuelos. La empezaron a llevar a entrenamientos de gimnasia, etcétera, hasta que ella en el 2016 hizo su debut en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. ¿Y sabe qué? Esta jovencita deslumbró al mundo con su destreza en la gimnasia. ¿Sí? En los Juegos Olímpicos del 2018, ella reveló que había sido víctima de abuso en múltiples ocasiones por el médico del equipo de gimnastas. Ojo, estoy hablando de una jovencita que pasó por muchos procedimientos, ¿verdad? Para lograr un proceso de ser la gimnasta más reconocida hasta el día de hoy. Pero esta joven no solamente pasó por este maltrato, sino que en Tokio 2020, en las Olimpiadas de Tokio 2020, ella sufrió una crisis de depresión y ansiedad. Sufrió una crisis de depresión y ansiedad. Entonces esto la llevó a tener una dependencia de medicamentos, de fármacos. Se estaba haciendo una adicta. Estaba teniendo problemas inclusive con sus movimientos, con sus músculos, con su memoria. Entonces todos estos problemas hicieron que ella tomara la decisión de retirarse de la gimnasia por 2 años. 2 años retirada de la gimnasia. Después ella volvió otra vez a levantarse y se rehabilitó. Volvió a entrenar nuevamente, volvió a competir y escúcheme bien, volvió a brillar nuevamente en los recientes Juegos Olímpicos de París que acaban de pasar hace una semana. ¿Sí? De tal manera que esta jovencita, después de superar sus crisis, después de superar estos procedimientos, aún desde su nacimiento, ganó 3 medallas de oro y 1 de plata en esos recientes Juegos Olímpicos. Se ha convertido en la gimnasta más ganadora de todos los tiempos. Escuche bien, con 41 medallas en total entre Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales. Y de esas 41 medallas en total, ¿sabe usted que 30 son de oro? ¡Wow! Diga wow, ¿verdad que sí? 30 medallas de oro. Se dice que ahora con este nuevo récord que ella hizo, ha superado a la mayor gimnasta de todos los tiempos, que hasta ese momento se llamaba o es Nadia Comaneci. Que alguien decía que nadie como Nadia, ¿verdad? Pero la ha superado, Entonces, la excelencia duele, pero con ayuda puedes alcanzarla. Aleluya, amados hermanos, me gozo. ¿Sabe por qué me gozo? Porque usted y yo también estamos en este proceso de la santificación, de la perfección. Y mientras llegamos a ese final, mientras llegamos a la estatura del varón perfecto, vamos a tener que pasar por varios procedimientos. Y los procedimientos duelen, pero con ayuda que viene no de Tylenol, sino que viene de lo alto, podemos lograr la excelencia, podemos lograr la perfección.
perfección. Podemos seguir dejando que Dios ponga su mano las veces que sea necesaria, nos perfeccione hasta alcanzar la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Aplaude al Señor con todas tus fuerzas, amén. Podemos alcanzarla, amados hermanos. Hay una promesa muy grande de ayuda que yo quiero que tú veas en Isaías capítulo 41, en el versículo 10. Si en algún momento te sientes desanimado, si en algún momento piensas que no la vas a hacer, si en algún momento ya puedes renunciar o retirarte como lo hizo esta muchacha que se retiró 2 años, escucha bien, se retiró 2 años de las competencias, se retiró porque ya no podía seguir adelante por tantos problemas que tenía. Te des cuenta que con ayuda puedes volver, con ayuda puedes levantarte, con ayuda puedes seguir adelante, porque todos en algún momento hemos tenido que pedir ayuda. No hay nadie en este mundo que diga yo he logrado la perfección solo. Todos necesitamos la ayuda del Todopoderoso. Por eso Dios le dijo a Abraham, yo soy el Todopoderoso. Anda delante de mí, sé perfecto. Tú no puedes, pero yo puedo. Por eso es el Todopoderoso en Isaías 41, versículo 10. Me dice, no temas. Yo estoy contigo. No desmayes. Yo soy tu Dios. ¿Qué te esfuerzo? Algunas veces te ayudaré. Siempre. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos han experimentado que nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra? Aleluya. Por eso más adelante en ese mismo capítulo 41 versículo 13 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿Sabes por qué, amado hermano? Porque de verdad a veces pasamos en este camino de la perfección por momentos de perfección que son dolorosos, que son difíciles, que son, por qué no decirlo, retos grandes para nuestra fe. Pero el Señor nos está diciendo, yo te ayudo. Si se puede. Solo no puedes. Separado de mí no vas a lograr nada. Pero si te acercas, cosas mayores de las que has visto vas a ver. Porque yo estoy contigo y siempre te voy a esforzar. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Dios, por tu ayuda. Gracias, Dios, por ayudarnos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Levanta un momento tu mano al cielo y dile, Señor, gracias porque tu diestra me ha sostenido. Tu diestra me ha sostenido. Porque mi socorro eres tú, Señor. Porque cuando yo me he visto desfallecer, tú me has levantado. Cuando a veces he pensado que no puedo seguir adelante, tú me dices, adelante, hijo, estoy contigo, no temas. Yo soy tu Dios. Siempre, siempre te ayudaré. Porque aquel que comenzó la buena obra en tu vida, estoy comprometido contigo de que la voy a acabar. Y si tú me permites seguirte metiendo la cuchilla, la espada de 2 filos en tu corazón, una y otra y otra y otra vez, aunque te duela, voy a terminar esa obra. Aleluya. Amados hermanos, la vida es un camino de perfección, con luchas, con retos, con tropiezos, pero con fe y determinación podemos superar cualquier obstáculo. Amén.
Te lo repito una vez más. La vida es un camino de perfección, con luchas, con muchos retos, con tropiezos, con dudas, con preguntas. Pero si tenemos fe y tenemos determinación, vamos a poder superar cualquier obstáculo en nuestro camino. Dice amén a esto. Si alguien había entendido lo que significa el camino de la perfección, ese fue el salmista David. Y quiero llevarlo al Salmo capítulo 101 para que vea cómo él había entendido que el camino de la perfección es un camino lleno de mucho dolor a veces, lleno de muchos retos, lleno a veces de muchas pruebas y a veces, ¿por qué no decirlo?, hasta tropiezos. Pero si has decidido ese camino, entonces nos conviene caminarlo hasta el final. No nos conviene retroceder, porque atrás queda la vida pasada, atrás queda la vida de pecado, atrás queda aquel hombre pecador que tú eras, aquel hombre que estaba corriendo a la condenación, a la perdición. Y si tú vuelves atrás, lo único que vas a encontrar es eso, perdición y condenación. Pero ahora mayor, porque ahora ya conoces lo que es bueno y lo que es malo. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por eso David hablaba del Salmo 101. Y mira las palabras de él, por favor, cómo él entendía el camino de la perfección. Y dice: entenderé el camino de la perfección. ¿Cuándo lo vamos a entender? Cuando vengas a mí. Y mira la decisión, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. La Nueva Traducción Viviente dice: viviré con integridad en mi propio hogar. ¿Sabes por qué? Porque la integridad comienza en nuestro propio hogar. El camino de la perfección comienza en nuestro corazón y nace desde nuestro hogar hacia afuera. No quieras tú que la gente de afuera sea perfecta si mi hogar no está siendo perfecto, ¿ok? Por eso él había entendido el camino de la perfección. Y mira la determinación, porque así como el camino de la perfección es un camino lleno de muchos procedimientos para lograr ese proceso, también el camino de la perfección es un camino de determinación. ¿Me estoy explicando? Por eso mira lo que determinó este hombre. No solamente determinó que en su casa se iba a vivir con integridad, sino que dice, versículo 3, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Verso 4, corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. La Nueva Traducción Viviente dice: me mantendré alejado de toda clase de mal. El apóstol Pablo dice que no participemos de las obras de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Te das cuenta? Cuando tú estás determinado a que la obra de Dios se continúe en tu vida, tú te vas a mantener alejado de toda clase de pecado, de toda clase de mal. Porque si no te mantienes alejado de toda clase de mal, entonces tú no estás permitiendo que Dios complete su obra en tu vida. Estás retrasando esa obra y vas a repetir el procedimiento una y otra y otra
y otra vez, y cada vez va a ser doloroso para tu vida. ¿Me estoy explicando? Versículo 5. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Está hablando David, ¿ok? Y dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. En otras palabras, a mí no me van a venir con calumnias de alguien más, ¿ok? Así que abusados, cuando nosotros estamos permitiendo calumnias o que me hablen de otra persona sin yo saber que lo que me están diciendo ha sido así, yo estoy permitiendo que alguien esté infamando a su prójimo. Yo no puedo poner oído a alguien y dar por hecho algo que yo no miré, que yo no escuché. Hasta que yo sepa que eso fue verdad, entonces yo le presto oído y digo, así fue. Mientras no, porque si estoy diciendo que fue así y sin ser yo el que estuvo allí, estoy falto de perfeccionamiento. No sé si me estoy explicando. ¿Sí? Por eso él dice en el versículo 6, escúcheme bien, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Y mira la determinación de David. El que ande en el camino, otra vez está la palabra, el camino de qué? De la perfección. ¿Qué? Wow. David estaba tan determinado a ser perfeccionado y caminar en el camino de la perfección, que inclusive quería que las personas que trabajaran con él fueran personas que estuvieran en el camino de la perfección. Ya no solamente los de su casa, aún con las personas que trabajaba, que fueran personas que fueran en la misma dirección que él. No sé si me estoy explicando. Amén, amados hermanos. Una determinación terrible. ¿Cuánto nos falta perfeccionarnos, no? ¿O no? Mire, a veces trabajamos con personas con las cuales nosotros deberíamos de reprenderlos, porque a veces hacen cosas que no están de acuerdo a la palabra y no van de acuerdo al camino de la perfección. Y a veces nosotros, en vez de reprenderlos, nos reímos de lo que ellos hacen. Y eso significa que no hemos entendido lo que la Biblia dice, que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Por eso mira el versículo 7, la resolución de David, verso 7, dice, no habitará dentro de mi casa el que hace ¿qué? Ay, el que habla ¿qué? No se afirmará delante de mis, en otras palabras, ni te quiero ver chiquitito, ni te quiero ver chiquitita. Esa era la resolución de David. ¿Por qué? Porque él había entendido el camino de la perfección. ¿Sí me estoy escuchando? ¿Me estoy explicando? Ahora entiende las palabras de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Por eso, escúchame bien, cuando Dios le dijo a Abraham, circuncídame a todos, también le dijo, pero el que no se circuncide, me lo sacas del pueblo. ¿Sí o no lo vimos eso? Fuera, lo cortas, porque todo mi pueblo va a tener la señal de la circuncisión. Esa es la señal de que están en el camino de la perfección, de que están en el proceso. Amén. ¿Cuántos estamos en el proceso? Mira cómo termina David esta determinación. Verso 8. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Wow. Obviamente él podía hablar así porque era rey y tenía la autoridad. Quizá nosotros no podemos hablar de esa manera porque no somos reyes en la posición de David, pero somos reyes y sacerdotes de acuerdo a la palabra del Señor para gobernar bien nuestro hogar.
Porque la Biblia dice que el que no sabe gobernar su hogar, entonces ¿cómo puede gobernar la casa de Dios? ¿Estamos en el camino de la perfección? ¿Qué pasa con los que hacen fraude y están trabajando contigo? ¿Qué pasa con los que hablan mentiras y te sirven? Pastor, pues nos vamos a quedar solos, ¿verdad? Nos quedaríamos solos, porque a veces hasta nosotros decimos mentiras, porque a veces hasta nosotros cometemos fraude. Se fueron los amenes. Amados, si en los paganos el fraude, la mentira, el pecado, la fornicación y todo lo demás que es inmundicia se ve mal, en el Hijo de Dios se ve peor. La desobediencia en ellos se ve mal, en el Hijo de Dios se ve peor. Seamos obedientes.